Listo, bueno, muy buenos días. Hoy les vamos a presentar el club de revista a cargo de los residentes de Po1 de Jama. Pues el desconocido del grupo soy yo, me presento, soy Hernán, que soy R1, ya mis otros compañeros ya están por aquí hace ratito. Entonces vamos a ver qué se planteó. El problema que nos planteamos y que nos preocupó fue que las cirugías abdominales tienen una tasa muy elevada de complicaciones del sitio operatorio. A los 30 días, aproximadamente del 15% o hasta más. Entre las diferentes complicaciones que tenemos, por ejemplo, lo que es el seroma, hematoma, infecciones, dehiscencias de las heridas. Y entre todo este grupo de cirugías abdominales tenemos que las hernias, la reparación de las hernias es uno de los procedimientos más realizados. Y entre este grupo grande tenemos que la reparación de hernias incisionales tiene pues una gran relevancia principalmente por la alta frecuencia. Teniendo esto en cuenta, nos preocupaba mucho que la incidencia de las complicaciones, principalmente en sitio operatorio, de la reparación de hernias incisionales era importante. Estamos hablando que oscila entre el 4 al 20%. Y esto es preocupante principalmente porque la mayoría de las veces este tipo de reparaciones se considera pues una cirugía limpia. Y adicionalmente a todo este tipo de complicaciones que puede traer muchos problemas pues ya conocidos como prolongación de estancia hospitalaria, disminución de la calidad de vida de los pacientes, también se ha visto que hay una relación estrecha e importante entre las complicaciones del sitio operatorio y que a largo plazo haya una recurrencia pues de esa hernia que se está reparando. Entonces ya teniendo como claro el problema, ahí últimamente se han visto como múltiples soluciones. La que queremos estudiar y por la que se convocó este seminario es por la terapia de presión negativa para heridas. Este tipo de terapias últimamente se ha venido como utilizando mucho, principalmente de forma profiláctica en heridas incisionales cerradas. En diferentes estudios se ha visto que este tipo de dispositivos de presión negativa usados de esta forma pueden disminuir pues, la recurrencia o la incidencia de este tipo de complicaciones. Y desde la teoría pues tiene mucho sentido porque se han descrito múltiples beneficios de este tipo de terapias, entre las que tenemos, por ejemplo, que estimulan angiogénesis, mejoran granulación, aumentan el drenaje linfático de la herida, menor acumulación de líquido, estabilización mecánica, también es una barrera que impide que entre suciedad a la herida. Entonces, teóricamente, pinta como bien este tipo de terapias para disminuir ese tipo de complicaciones. Entonces, ya teniendo en cuenta el problema y lo que queremos intervenir y la solución, pues esta fue la pregunta pico que nos hicimos. Nuestra población son adultos sometidos a reparación abierta de hernia incisional. Nuestra intervención, lo que se buscaba era el uso de terapias de presión negativa incisional. Vamos a compararlo pues con los apósitos estándar, gas estéril, y pues los desenlaces que buscamos era disminuir esas complicaciones que les mencioné, pero pues principalmente una infección del sitio quirúrgico. Entonces el día de hoy les traemos dos ensayos clínicos. Vamos a comenzar con este primero. Es un ensayo clínico aleatorizado, se realizó en el Hospital Universitario de la Fe, en Valencia, España, entre mayo del 2017 y enero del 2020. Lo que se hizo en este estudio fue asignar dos grupos de forma aleatoria. En un grupo, intraoperatoriamente, después del reparo de la hernia, a un grupo se le puso un apósito convencional y al otro grupo lo que se hizo fue colocarle pues un dispositivo de presión negativa pues para la herida. Esos fueron los criterios de inclusión del estudio. Hombres y mujeres mayores de 18 años que contaban o que presentaban una hernia incisional W2 o W3 según la clasificación de la Sociedad Europea y que hayan sido programados de forma electiva para la reparación de la hernia. Y entre los criterios de exclusión tenemos incapacidad de dar consentimiento informado, reintervención quirúrgica en 30 días previos a cirugía, reparación de hernia de emergencia, mujeres embarazadas, cirrosis hepática
y hernias que no afectaban pues la línea media. Como les comentaba, entonces el grupo de intervención intraoperatoriamente, después del cierre de la herida final, lo que se hizo fue aplicar un dispositivo, que aquí lo mencionan, una terapia de presión negativa para la herida, con esta presión, menos 80 milímetros de mercurio, y lo que se hizo fue retirar ese dispositivo al 7º día postoperatorio. Y en el grupo control, lo único que se hizo fue dejarle un apósito quirúrgico convencional después del reparo de la hernia, y lo que se hizo fue retirarlo al 2º día postoperatorio. Todos recibieron profilaxis antibiótica, amoxiclavulanato, dosis única, y entre todos los pacientes el abdomen se preparó pues con clorexidina. Este es el dispositivo que utilizaron en el estudio. Es un apósito especial que utiliza presión negativa, y su principal función es que lo que se describe es que es capaz de absorber y evaporar el exudado de la herida. Esto ayuda a muchas cosas, y adicionalmente también sirve como una barrera mecánica para evitar, por ejemplo, suciedades que le entren a la herida, y esto se ha visto que ha mejorado. El dispositivo tiene una presión de menos 80 milímetros de mercurio, es de uso único y dura aproximadamente 6 a 7 días, se puede dejar sobre la herida. Bueno, continuando con este estudio o ensayo clínico, es decir, de resaltar que se utilizaron 3 técnicas quirúrgicas para la reparación de la pared abdominal. Se utilizó reverse stopa, liberación del transverso abdominal y separación anterior de componentes. En cada uno se hizo uso de malla, en la cual para el caso de reverse stopa se utilizó una malla de polipropileno o polivinilo en ubicación retromuscular. En liberación del transverso abdominal se utilizó una malla combinada, una parte absorbible y una malla de polipropileno de poro grande. Y en el caso de la separación anterior de componentes se utilizó una malla de polipropinelo o polivinilo de poro grande. A todos los casos, la fascia se cerró en línea media con sutura absorbible, con una relación longitud de la herida y de la sutura 4:1. En todos los casos se hizo cierre del tejido celular subcutáneo con sutura multifilamento absorbible, y la piel se cerró con grapas. Además, en todo se utilizó 2 drenes de manera sistemática. De acuerdo al tipo de reparación, para el caso del reverse stopa y la separación del transverso del abdomen, se colocó de manera retromuscular. Y en el caso de la separación anterior de componentes, se utilizó un colgajo, se colocó sobre el colgajo que se realiza en el oblicuo externo, y además se colocó un segundo dren en el tejido celular subcutáneo. Además, posterior a eso, pues se realizó la aplicación bien sea de la terapia o la comparación bien sea con terapia de presión negativa o el apósito estéril convencional. Como desenlaces primarios que evaluaron, era evaluar pues las complicaciones que ocurrían en las heridas en los primeros 30 días postoperatorio. Los principales eran infección de sitio operatorio, seroma, hematoma y dehiscencia de la herida. Y como desenlace secundario, la duración de la estancia hospitalaria. Se hizo una teorización 1 a 1 para cada tratamiento, y es decir que en este caso no hubo cegamiento ni para el cirujano que realizaba la intervención ni para los que analizaron los datos clínicos. El tamaño de muestra se calculó teniendo pues de que una incidencia de eventos que sucedían en las heridas 30 días iba a ser máximo de un 30%, con una estimación de reducción de eventos por la intervención de 70% y de pérdidas de los pacientes un 10%. Total se calculó 150 pacientes, 175 asignados a cada brazo. Entonces, en total, en el caso del grupo de los pacientes con terapia de presión negativa, 3 se descontinuó. En el caso 1 fue porque requirió reintervención, dado la presencia de un hematoma que requirió pues intervención emergente, y 2 porque fue removido accidentalmente. Recordemos que en este caso el apósito debería permanecer hasta los 7 días postquirúrgico. Y en el caso del brazo de los pacientes del grupo control, en este caso 1 tuvo discontinuación de la terapia, dado que requirió una reintervención por presencia de un hematoma. Es decir, que al final tuvimos 72 pacientes en el grupo de la intervención y 74 pacientes en el grupo control.
Con respecto a las variables preoperatorias que se evaluaron en estos pacientes, la edad media fue muy similar en ambos grupos, de 51.6 años en el grupo de intervención y 51.3 años en el grupo control. Con respecto al sexo, hubo un poquito más de presencia de hombres, sin embargo, esto fue equivalente en ambos grupos, de 56% y de 58% para el grupo de los hombres sin significa inmunosupresión, uso de anticoagulación y el cálculo de la escala ASA, no hubo diferencias significativas en ninguno de los grupos. Con respecto a las variables perioperatorias, la principal tipo de reparación que se utilizó fue una reverse estopa con un 66% para el grupo de intervención y un 60% para el grupo control sin diferencia significativa. El tipo de hernia principal que se reparó fue una W2, es decir, de 4 a 10 centímetros el tamaño del defecto, sin tampoco diferencias significativas en ninguno de los dos grupos. Y como pues, la que más se utilizó de técnica para reparar fue la reverse estopa, la localización de la malla principalmente fue a nivel retromuscular. Con respecto a los desenlaces primarios, evaluando de manera global las lesiones que se generaban en las heridas quirúrgicas en los 30 días posoperatorios, sí hubo una reducción significativa en estos eventos, ya que tuvimos una incidencia del 16% en el grupo control frente a un 29.8% un 16.6% en el grupo de la intervención frente a un 29.8% en el grupo control. Esto pues siendo estadísticamente significativo con una P de 0.042. Esto cuando ya lo desglosamos de acuerdo a cada uno de los desenlaces primarios, vemos que esto se debe en la reducción de las infecciones de sitio operatorio, ya que se presentaron 0% infecciones en el caso del grupo de la intervención y un 8.1% en el grupo control. Esto siendo estadísticamente significativo con una P de 0.002. No hubo diferencias estadísticas con respecto a los demás eventos, ni en seroma, ni en hematoma, ni en dehiscencia de la herida, tampoco diferencia significativa en la estancia hospitalaria. Algo a tener en cuenta es que no se presentaron ni se reportaron eventos adversos en el caso de la terapia de presión negativa y también no hubieron enterotomías durante los procedimientos quirúrgicos, lo cual indica que estamos frente a todas las heridas limpias, lo cual pues digamos impacta en gran medida también pues estos resultados. Y cuando se hizo un análisis univariado para evaluar los factores de riesgo para desarrollar ISO, se encontró que los pacientes con obesidad y técnica específicamente separación anterior de componentes tenían mayor riesgo para presentar infección de sitio operatorio. Esto con unas P estadísticamente significativas y como ya lo hemos visto, el efecto protector sería el uso de la terapia de presión negativa, ya que se presentaron 0% infecciones de sitio operatorio en el grupo en el cual se realizó la intervención. Entonces, como conclusiones de este primer ensayo que tenemos, que el uso de vendajes con presión negativa, pues definitivamente nos ayuda a disminuir esa incidencia global de eventos en las heridas quirúrgicas en los 30 días postoperatorios, pero esto específicamente cuando nos referimos a infecciones del sitio quirúrgico. No hay diferencias con respecto al desarrollo de seromas, hematomas de dehiscencia en instancia hospitalaria. Algo de tener en cuenta que lo que es la obesidad y la técnica de separación anterior de componentes va a tener mayor riesgo de infección de sitio operatorio y pues vemos que hay una buena seguridad de aplicabilidad pues de esta terapia. Cuando evaluamos este artículo con respecto a los sesgos, decimos que todos los grupos empezaron con el mismo pronóstico, ya que vimos que no había ninguna diferencia estadísticamente significativa en las características de estos dos grupos. Todos fueron aleatorizados, sin embargo no hubo cegamiento ni por parte del cirujano, pues en este caso sería difícil por lo que él es el que realiza la intervención, pero tampoco se cegó a la persona que realizó el análisis de los datos. El seguimiento se realizó completa a los 30 días y todos los pacientes fueron analizados en el grupo en el cual se hizo la intervención, es decir, ningún paciente pasó a otro grupo en el momento que se realizaron los análisis de los datos. Con respecto a qué tan grande fue el efecto del tratamiento, como vimos, fue estadísticamente significativo para reducir la incidencia de eventos en las heridas, específicamente lo que fue la infección de sitio operatorio. ¿Y cómo lo aplicamos en nuestro contexto en los pacientes? Entonces, es de tener en cuenta que pues, esto es un estudio que se realizó en Valencia, España, donde las características de nuestros pacientes pueden ser muy diferentes, podemos tener mayor tasa de obesidad y diabetes, lo cual pues también implicaría cambios en los resultados que podamos tener con este apósito.
y pues no se tuvieron tampoco en cuenta todos los resultados relevantes, ya que realmente solamente se evaluó las cosas tempranas. No se evaluó a manera tardía cómo sería la calidad de vida, cómo sería el dolor de estos pacientes y si esos pacientes tuvieron reincidencia de la hernia. Y pues si vale la pena el daño potencial y los beneficios probables del tratamiento, pues definitivamente sí, ya que pues si esta terapia demuestra un beneficio, esto obviamente evitaría complicaciones postquirúrgicas, lo cual también disminuiría las intervenciones en ese tipo de pacientes. Bueno, ese segundo ensayo clínico fue un ensayo clínico realizado en el Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Ostrava en República Checa. Fue durante el periodo de 2021 a 2023. Se fue un ensayo clínico aleatorizado, abierto. Se compararon dos grupos, el del tratamiento estándar, que recibieron tratamiento con gasa estéril, con yodopovidona, y también el otro grupo de comparación fue quien recibió terapia de presión negativa incisional. El tamaño de la muestra de este estudio fueron 100 pacientes, 50 de cada brazo, fueron 49 hombres y 51 mujeres. Dentro del rango de edad fue un rango amplio, la mediana de edad entre las mujeres fue de 62 años, mientras que en los hombres fueron de 65 años aproximadamente. El paciente más joven, que fue un caso pues, excepcional pues, en las mujeres, fue de 30 años. Con la aleatorización de este estudio se realizaron dos brazos, como mencionamos. La aleatorización fue por medio de sobres, en el cual cada paciente recibía un número que se dividía en número par o impar. Quien estaba asignado al grupo 1 eran los números pares, que recibieron el tratamiento estándar, y los impares entraban al grupo 2, que era el de intervención, que era terapia de presión negativa incisional con el dispositivo Vivano de la empresa Hartmann, y la presión aplicada era menos 90 milímetros de mercurio durante 5 días la terapia. El seguimiento fue a los 5, 10 y 30 días, donde se haría revisión pues, de la herida quirúrgica, y refieren que luego tuvieron un seguimiento por un año. Sin embargo, no especifican de qué manera fue el seguimiento. Con respecto a los objetivos, el desenlace primario era probar de que la terapia de presión negativa sobre una incisión cerrada fuera pues, redujera la incidencia de infecciones del sitio quirúrgico en pacientes sometidos a reparo de hernia ventral con malla de polipropileno, en comparación con el cuidado estándar, que como mencioné fue la gasa estéril con un desinfectante ayudado. Los desenlaces secundarios en estos pacientes eran analizar la influencia de diferentes factores clínicos, entre estos pues sobre la aparición de la infección del sitio operatorio, la edad, el sexo, el hábito tabáquico, también el tamaño pues de la hernia, el índice de masa corporal y la duración de la hospitalización. Con respecto a los criterios de inclusión y exclusión, no son claros en el estudio de cuáles fueron los criterios de inclusión. Sin embargo, sí refieren que los pacientes pues, debían ser sometidos al reparo de hernia ventral, más no especifican qué tipo de reparo fue, qué tipo de procedimiento, qué técnica quirúrgica utilizaron, qué tipo de cierre, si utilizaron dreno o no. Tampoco si los pacientes recibieron pues, terapia antibiótica profiláctica durante el procedimiento quirúrgico o cuál. Pero sí, pues, los pacientes fueron sometidos pues, a un reparo de hernia ventral con malla de polipropileno, y además que aceptaran participar en el procedimiento. Dentro de los criterios de exclusión tampoco los especifican, sin embargo sí indican que excluyeron a los pacientes que fueron reintervenidos o que fueron sometidos pues, a otro tipo de cirugía de hernia, y también excluyen a aquellos pacientes que hayan recibido pues ambas terapias, tanto de gasa como de también terapia de presión negativa, o que no aceptaran participar. Entonces, esta es como la única gráfica que ellos utilizan para comparar algunas características, bueno, solo una característica sociodemográfica. Aquí hacen una división por género, por tipo de terapia usada, ya hubiera sido terapia de presión negativa o gasas estériles, y si desarrollaron o no infección del sitio operatorio. Pues vemos que todos los grupos fueron menos de 30 pacientes, y obviamente pues el desenlace, que era la infección del sitio operatorio, eran poquitos pacientes. Ellos hicieron como un análisis multivariado pues como entre varias características clínicas, y se dieron cuenta que no había diferencia en cuanto al género para el desarrollo de infección del sitio operatorio. Tampoco encontraron una correlación entre el tabaquismo y la infección del sitio operatorio, y también hay una gráfica pues, que evidencia que el tabaquismo no tuvo efecto sobre la duración de la estancia hospitalaria. Uno de los principales resultados pues, que ellos
se plantearon inicialmente como el objetivo principal, era mirar si había diferencia en el desarrollo de infección de sitio operatorio con una de las terapias de presión negativa versus las gasas estériles, y evidenciaron que el 12% de los pacientes con terapia de presión negativa, el 12% de los pacientes con gasa estéril desarrollaron infección de sitio operatorio versus el 4% de los pacientes con terapia de presión negativa desarrollaron infección de sitio operatorio. Vemos que no es estadísticamente significativo, así haya habido una diferencia pues en el porcentaje. También miraron la estancia hospitalaria con una terapia versus la otra y vieron pues, que la estancia hospitalaria con la terapia de presión negativa fue mayor, con una diferencia estadísticamente significativa de 8.2 días versus 5.6 días. También evaluaron si la estancia hospitalaria se veía afectada, pues si habían desarrollado o no infección de sitio operatorio, y vieron que los pacientes que no desarrollaron infección de sitio operatorio también tuvieron una estancia hospitalaria menor cuando usaron las gasas estériles, un valor de P estadísticamente significativo. También vieron que la estancia hospitalaria en los pacientes que habían desarrollado infección de sitio operatorio había sido más prolongada con los pacientes que habían utilizado terapia de presión negativa, con una P estadísticamente significativa. También evaluaron pues, el tamaño de la hernia. Según el tamaño de la hernia, pudieron ver que los pacientes que no desarrollaron infección de sitio operatorio eran más, pues se había usado la terapia de presión negativa, y a mayor tamaño de la hernia, mayor beneficio de la terapia de presión negativa con una P estadísticamente significativa. Y también vieron que los que desarrollaron infección de sitio operatorio y fueron tratados con gasa estéril también tuvieron tamaños de la hernia mayores. Ellos como conclusiones en el artículo ponen pues que la edad no ha sido realmente un factor de riesgo establecido principalmente en las reparaciones de las hernias ventrales, a diferencia de pues lo que conocemos tradicionalmente en la literatura. El tabaquismo no fue un factor de riesgo para desarrollar complicaciones posoperatorias, en especial de infecciones de sitio operatorio. Ellos se plantean que pudo ser algo pues, asociado al pequeño tamaño de la muestra, y sí pueden concluir que el uso de terapia de presión negativa tuvo una mayor estancia hospitalaria global, y que los pacientes que tuvieron ISO y que fueron tratados con gasa estéril también tuvieron una menor estancia hospitalaria, 8 días versus 15 días. Entonces plantean como conclusión que a mayor tamaño de las hernias ventrales parece haber un mayor beneficio en el uso de terapia de presión negativa. Esto con el efecto pues, de que ellos hablan de que estos pacientes con grandes hernias ventrales y terapia de presión negativa desarrollaron menos tasas de infección del sitio operatorio, y pues plantean que puede que el efecto positivo de la terapia de presión negativa se vea mayor con el mayor tamaño de una hernia ventral. Entonces, en la evaluación estadística empezaron pues con el mismo pronóstico, fueron aleatorizados como con Tobale. Realmente no fue una aleatorización cegada, pues porque todos conocían si estaban siendo tratados o con terapia de presión negativa o con gasas. Los grupos no podemos saber si eran similares, tienen pues una gran falencia dado que no tienen una tabla 1 que hable de las características sociodemográficas, que hablen de otros factores de riesgo para el desarrollo de infección de sitio operatorio, como son las comorbilidades del paciente. El seguimiento fue completo, como dijo Vale, pues fue a un año, aunque no especificaron cómo fue el seguimiento. Se analizaron en el grupo que se aleatorizaron, sí, pero también hicieron pues como análisis y análisis múltiples en los que incluían la estancia hospitalaria, el tabaquismo y pues diferentes características. No se detuvo antes. Entonces, ¿qué tan grande fue el efecto del tratamiento? Realmente no fue tan grande, pues es difícil saberlo, dado que el tamaño de la muestra al final resultó ser insuficiente y pues no pudieron comprobar la hipótesis nula que tenían, y qué tan
esa fue la estimación, pues lo que ya dije, por el tamaño de la muestra realmente no es una estimación precisa. Los pacientes eran similares a mi paciente, pues digamos que sí, eran pacientes con hernias ventrales que se presentan, pero realmente no conocemos otras características clínicas que pueden influir en el desarrollo de infección del sitio operatorio. Sí se tuvieron en cuenta resultados importantes y no sabemos realmente pues si vale la pena el daño potencial versus los beneficios del tratamiento, pues porque la única conclusión grande del estudio es que la terapia de presión negativa aumentó la estancia hospitalaria, entonces realmente eso es no es un daño potencial para el paciente, pero sí influye en los costos de las hospitalizaciones y no demostraron que la terapia de presión negativa realmente fuera beneficiosa para los pacientes. Entonces, como conclusiones del club de revista, el uso de terapia de presión negativa parece tener un importante beneficio, principalmente en hernias ventrales, que sean grandes y parece que ayudan a reducir el riesgo de infección del sitio operatorio. Factores como la obesidad, la técnica quirúrgica extensa o el tamaño grande de la hernia son escenarios donde parece ser beneficioso el uso de terapia de presión negativa. La evidencia hasta ahora sugiere que es seguro, que puede reducir la infección del sitio operatorio, principalmente como vimos en el primer estudio, y pudiera ser más costo efectivo en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, hacen falta estudios aleatorizados con mayor número de pacientes para poder demostrar verdaderamente su beneficio.